Abramos nuestras Biblias en el pasaje de Juan capítulo 17. Ahí es donde se basa nuestro sermón de hoy. Recuerden, hemos visto la oración de nuestro Señor Jesucristo y hemos visto algunas peticiones, 5 peticiones que el Señor Jesús hizo. La primera fue sobre la salvación, para que creamos. La otra petición fue sobre protección, también pidió sobre unidad. Hay algunas peticiones que hizo el Señor Jesús, pero hoy nos corresponde la 6ª petición de nuestro Señor Jesucristo en la oración de Juan capítulo 17. Para que nosotros podamos entender esta petición, vamos a ir al versículo 21, versículo 23. Versículo 21 dice lo siguiente: eran conmigo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, y observen bien la siguiente petición: para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, que dice la palabra del Señor: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuál es esta petición entonces? Dice la Biblia: para que el mundo crea, y luego también dice el versículo 23, para que el mundo conozca. La verdad, hermanos, es que necesitamos que el mundo crea y que el mundo conozca. ¿Cuántos quisieran que sus familias crean y conozcan a Jesús? ¿Cuántos quieren que Tamaulipas, que Ciudad Victoria en especial manera, conozca y crea de Jesús? Yo creo que los que estamos aquí presentes, es nuestro anhelo, es nuestro deseo que la gente pueda conocer y que pueda creer en Jesús. Pero muchas veces, hermanos, nosotros solamente tenemos el deseo, pero no la acción, ¿verdad? El hermano Martín estaba ahí por allá diciendo algunas cosas, ¿verdad? De que de repente nos hemos enfriado en el testificar. ¿Saben que hace muchos años, muchísimos años, la iglesia se dividía realmente entre laicos y los clérigos, y resulta que los laicos no participaban dentro del movimiento de evangelización o del movimiento de expandir el evangelio? Se lo dejaban a los profesionales, se lo dejaban la predicación y lo que viene siendo el evangelismo era para aquellos profesionales, para los pastores, para los misioneros. Entonces, si la iglesia crece o no crece, decían: es que es el pastor o el misionero. Todavía existe ese pensamiento, ¿eh? Yo conozco algunas congregaciones que cuando no crece la iglesia dicen: es que el pastor no está trabajando, ¿verdad? O es que los misioneros no están haciendo nada. Pero en realidad, hermanos, no se trata del pastor o de los misioneros. Es más, la Biblia nos enseña claramente que el pastor está para enseñar a la iglesia para que cada quien cumpla su función dentro de la congregación. ¿Sabían eso? ¿Y que quién es el que debe de dar fruto? Todos los creyentes. Alguien lo ejemplificó y dijo: en un rebaño, ¿quién da ovejas? ¿El pastor o las ovejas? ¿Quién da ovejas en un rebaño? Las ovejas, ¿verdad? ¿Quiénes van a ganar almas en una congregación? Todos los creyentes, me incluyo yo. ¿Sí? Todos los que conocemos del Señor Jesús tenemos que ayudar a otros a conocer de nuestro Señor Jesucristo. Hay una estadística, a mí me encantan mucho a veces revisar las estadísticas. Esto me fascina desde que estuve en el seminario. Y cuando estaba en el seminario, una de las cosas que nos hacían en misionología era investigar un poquito del pueblo donde íbamos a ir nosotros. Teníamos que sacar información sobre cuántos cristianos, cuántos grupos religiosos había en aquella zona, etcétera. Y de manera muy general quiero decirles que Tamaulipas está considerado como uno de los estados con un mayor índice de evangélicos. Dentro de México somos uno de los estados que tiene un buen porcentaje. Aproximadamente un 13% somos evangélicos. Así que imagínense, si somos 13% de evangélicos, usted sale a la calle y de la gente que se topa, de 100 personas que se topa, por lo menos 13 son cristianos, ¿no? Y pareciera ser algo fabuloso, pero al mismo tiempo no.
porque empieza a vacunar a la gente contra el cristianismo. Y hay mucha gente, hermanos, no sé si te has topado con gente con la cual platicas y te dices, es que yo ya iba a otra iglesia y yo ya fui a esta iglesia y a esta otra y a esta otra y a esta otra. ¿Les ha pasado? Y al final de cuentas no están en ninguna. Espero en Dios que los que estamos aquí presentes sí estemos en esta congregación y que nos comprometamos no solamente con la iglesia, sino con Dios. De toda la población mundial, ¿sabían, hermanos, que somos aproximadamente 2.400, sí, ¿verdad? 2.400 millones de cristianos en el mundo? Así estamos considerados. 2.400 millones de cristianos en todo el mundo. ¡Wow! Ustedes dirán que es muchísimo, ¿verdad? Pensaremos que es muchísimo. Quiero decirles, hermanos, que no. De hecho, la Biblia nos enseña que cuando estemos en adoración celestial, dice Juan que vio el número. ¿Y el número cuál era? ¿Alguien recuerda cuál era el número de los creyentes que vio Juan? Millones de millones. Es lo que dice la palabra del Señor. Eran millones de millones. O sea, imagínense cuánta gente ha recibido la palabra. Sin embargo, hermanos, a pesar de que la estadística nos eleva, no quiere decir que todos los cristianos, en realidad se considera cristianos a todos los que cuando van, se va a hacer el censo y se les pregunta, ¿qué grupo eres? Y todos los grupos aparecen, ¿verdad?, que son cristianos. Desde católicos, presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecosteses, incluso testigos de Jehová y mormones. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, a pesar que se dice que somos 2.400 millones de cristianos, no todos en realidad son protestantes o son del grupo que son evangélicos. Evangélicos son apenas el 22% de ese 31% de la población mundial. Así que entonces el grupo se reduce, ¿no? Se hace más chico. Me encanta cuando pienso en las estadísticas, hermanos, porque saben que en una ocasión yo estuve pastoreando en un pueblo, en una comunidad que se llama La Cristalina, allá en Ciudad del Carmen, Campeche. Es municipio del Carmen, Campeche, y era una población de aproximadamente 1,000 personas, y el propósito fue diezmar a la población para Cristo. Eran más de 100 hermanos en Cristo. Y la iglesia es una iglesia grande, actualmente es una iglesia grande. Yo predicaba en esa iglesia sin micrófono, y para predicar a un grupo grande sin micrófono pues es muy diferente. Hoy tenemos tecnología y todo, pero imagínense, el 10% de la población eran bautistas en esa comunidad, aparte de los pentecosteses, que habían grupos pentecosteses en esa misma comunidad. Pero aquí en Tamaulipas, ¿qué porcentaje creen que seamos nosotros, Iglesia Bautista Victoria en Cristo? ¿Qué porcentaje creen que seamos aquí en Ciudad Victoria? No somos ni el 0.01%. Es fuerte la estadística, ¿no? Pero hermanos, necesitamos entonces trabajar y pensar en la oración de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo oró para que el mundo crea y para que el mundo conozca. Sí, esa es su oración, ¿no? Para que el mundo crea y para que el mundo conozca. Yo no sé cuántos se unen a la oración de nuestro Señor Jesús. Tenemos que orar para que el mundo crea y para que el mundo conozca. Dentro de las estadísticas, los lugares o los países con mayor alcance de cristianos, lo dijo la hermana Lupita hace un momento también, Estados Unidos. Saben que Estados Unidos ha sido uno de los precursores en las misiones a nivel mundial. Agradecemos a Dios por las juntas misioneras que se empezaron a formar y que empezaron a extender el evangelio en todas partes del mundo. Y México es el segundo país con mayor índice de cristianos en todo el mundo.
¿Sí sabían eso? Después de Estados Unidos es México. Nos sorprende, nos llama mucho la atención, porque México está siendo actualmente uno de los países que está enviando misioneros a muchísimas otras partes, sobre todo en grupos musulmanes, en grupos donde no ha habido tanto alcance. Yo quiero que veamos un video así rápido, y es un video muy corto, pero quiero que lo veas, por favor, que lo veamos en esta hora y reflexionemos en lo que nos dice. Imaginen 5.500 millones de personas perdidas. Madres, padres y preciosos niños. Ustedes ven 5 rostros cada segundo. Si fijaran la mirada en esos rostros cada segundo, de cada minuto, de cada día, sin parpadear, les tomaría 35 años ver los rostros de toda la gente perdida del mundo. Si incluyen los cientos de millones más que hubieran nacido durante esos años, les tomaría mucho tiempo más. Disminuyan esto a un rostro por segundo, lo suficiente como para que digan Jesús a cada uno. Tardaría más de 175 años. Dios está llamando a sus hombres a la cosecha. Bueno, gracias a Dios por este video. Espero que nos ayude un poquito. ¿Cuántos años tardaríamos nosotros para decirle a todo el mundo, solamente decirle la palabra Jesús? ¿Alguien captó los años? 175 años para decirle nada más Jesús. Wow. Así que, hermanos, imagínense, para poder evangelizar a todo el mundo, ¿cuánto tiempo necesitamos? Yo espero en Dios de que el mensaje de hoy nos anime a poder compartir el evangelio a las personas que lo necesitan. Dios quiere que nosotros atendamos a su oración, que Él dijo para que el mundo crea y para que el mundo conozca. Y Él nos da algunos recursos interesantes dentro de este texto para que el mundo crea y que el mundo conozca. El primer recurso que señala nuestro Señor Jesús es la oración. No podemos hacer nada sin la oración. De hecho, Jesús intercedió. Tú eres producto de la oración. Somos producto de una oración. ¿Sabías eso? Alguien oró por ti. Alguien oró y estaba pidiendo, Señor, permite que se convierta, permite, Padre Celestial, que su vida cambie, permite. Y esa oración llegó hasta nuestro Dios, y tú eres producto de esa oración. Alguien intercedió por ti. Pero si tú no crees que nadie intercedió por ti, déjame decirte que Jesús oró por ti. Cuando en la Biblia nos dice, en este mismo pasaje nos dice que el Señor no solamente oró por los que creen, sino por los que han de creer por la palabra. Así que sí me explico, oró por todos nosotros. El Señor Jesús oró por nosotros. Somos producto de la oración. ¿Sabes cómo va a creer la gente? Cuando nuestra iglesia se comprometa a orar por los perdidos. Tenemos que comprometernos. Yo no sé si tú estás comprometido para orar por tu familia, para orar por tus amigos, por tus conocidos. ¿Cuántos están intercediendo por los inconversos que conocen? ¿Hay alguien que está intercediendo? Sí, estamos intercediendo. Gloria a Dios por los que lo están haciendo. No te canses de orar, Yo no sé cuánto tiempo te la pases orando, pero no tienes que cansarte. Yo he conocido testimonios de personas que han tardado 20, 25, 30 años orando y orando por su familia, y su familia a veces no conoce del Señor, y después de 30 años logran ser alcanzados para la gloria de nuestro Dios. Hay gente que incluso, hermanos, parte de este mundo, y cuando parte, su oración es contestada. Pero tú eres producto de una oración, somos producto de una oración, y tenemos que aprender a orar, porque la intercesión es prioritaria para la evangelización. Cada vez que nosotros vamos a evangelizar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Miren, vayan ustedes con un ciego y traten de hacer que el ciego vea algo. ¿Se puede? No. Traten de ir con un sordo y traten de que el sordo escuche algo. No se puede. Pero hay alguien que sí pudo abrir los ojos del ciego
y pudo abrir los oídos del sordo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay que ir con Él, porque cuando tú vas a evangelizar, esa persona está ciega espiritualmente, está sorda espiritualmente y no te va a escuchar ni te va a entender, a menos que el Espíritu Santo obre en su vida. Por eso dice la Biblia que el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que orar entonces. Segundo recurso que aparece en la Biblia está en el versículo 20. Dice la Biblia, versículo 20 de Juan 17, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por medio de qué? Por la palabra de ellos. Segundo recurso. ¿Cuál es el segundo recurso para poder alcanzar a las personas para Cristo después de la oración? Es la palabra. Es la palabra. Algunas personas dicen, es que yo no necesito hablarles, con mi testimonio es suficiente. Déjame decirte que no es cierto. Tienes que hablar. Dios te dio una boca, ¿verdad? ¿Para qué creas que te dio esa boca? Para testificar, para poder hablarle a otros de Cristo. Si tú observas aquí en nuestra iglesia, tenemos una gran necesidad de que estemos hablando de Cristo. ¿Cuántas personas se han convertido en este año a través de tu palabra? Piénsalo un poco. El testimonio verbal, ¿sabes qué es un mandato? ¿Qué dice el Señor Jesús en Mateo? Donde en la gran comisión, ¿verdad? Mateo capítulo 28, 19, 20, ¿qué dice la Biblia? Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Entonces ahí estamos viendo de que el Señor quiere que nosotros hablemos. Necesitamos hablar. El mundo no va a creer si tú te callas. El testimonio verbal es una necesidad. Vamos a 1 Corintios, sin dejar este texto, hermanos, pasemos a 1 Corintios 9, versículo 16, y observemos también lo que dice la Biblia en este verso. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Y qué dice Pablo? Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, dice Pablo, ¿verdad? ¿Qué dice? Ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Cuántos creen que es una necesidad predicar de Cristo, hablar de Cristo? Pues si tú no lo tomas como necesidad, no vas a hablar de Cristo. La gente que lo entiende como necesidad lo va a hacer. Si tú tienes hambre, ¿qué vas a hacer? Comer, es una necesidad, ¿verdad? Y te da sueño, ¿qué vas a hacer? Dormir. Y si no duermes, y si no me voy a dormir, y aunque tú digas que no te vas a dormir, llega un momento en que tus ojos se cierran y te quedas dormido, ¿sí o no? Porque es una necesidad. Lo mismo pasa con el cristiano. El verdadero creyente siente la necesidad de predicar el evangelio. Y puedes estar diciendo, no, yo no voy a hablar de Cristo, pero está la necesidad en tu vida de hablar de Cristo. Y si no hay gozo en tu vida, y si en tu vida no existe una victoria, es porque tú no estás hablando de Cristo. Cuando tú empieces a hablar de Cristo, vas a sentir un gozo profundo y vas a sentir la satisfacción, como cuando comes, como cuando duermes y que sientes aliviado. De la misma forma te vas a sentir aliviado al momento de hablar de Cristo a otras personas. Pablo dijo, es una necesidad. No solamente es un mandato, es una necesidad, porque hablar es de suma importancia para las personas que nos están rodeando, que nos rodean. Vamos a Proverbios capítulo 11, versículo 30. Proverbios 11:30. Hablar es necesario, pero también es importante. 11:30. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? ¿Lo tenemos? Dice las Escrituras, el fruto del justo es árbol de vida.
Y luego que dice, y el que gana almas es sabio. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos han ganado un alma? Solamente los que ganan un alma son sabios. El que gana almas es sabio. Si tú no has ganado un alma, piensa un poquito dónde está tu sabiduría, en qué radica. Capítulo 15 de Proverbios, versículo 23, nos dice lo siguiente: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, ¿qué dice la Biblia? Cuán buena es, ¿verdad? La palabra a su tiempo, cuán buena es. Tenemos que aprender a predicar, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que dar testimonio a través de la palabra, porque la palabra a su tiempo es muy buena. Tú llegas y tú no sabes si en un momento de crisis una persona está pasando por una situación y tú llegas y tan solamente con decirle Jesús te ama, esa palabra puede ser de impacto para su vida. Llegas al hospital, los que hemos ido al hospital y no saben cómo nos hemos topado con personas que estaban necesitando una palabra. O cuando hay un problema en una persona, si de repente pasas en la calle y ves a una persona que está llorando, acércate, no le digas nada, simplemente dile quiero orar por ti y ponte a orar por esa persona y vas a ver que la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Sí lo creemos, hermanos? ¿Cuántos van a testificar de Cristo? Entonces, no solamente orar, ¿verdad? No solamente vamos a orar por los inconversos, vamos a hablarles, vamos a testificar por medio de la palabra, pero no solamente por medio de la palabra. Con el ejemplo hay que predicar. Hay un dicho muy popular que creo que todos los hemos escuchado alguna vez: tus hechos gritan más que tus palabras. Y hermanos, muchas veces nosotros podemos estar orando, intercediendo y podemos también estar hablando de Cristo, pero si tus hechos no lo respaldan, déjame decirte que el testimonio va a quedar sin fruto. Nosotros tenemos que aprender a testificar también con el ejemplo. Vamos a ver en el versículo 21, regresando a Juan 17, donde es el tema, donde Jesús oró por nosotros. Dice la Biblia en ese pasaje: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes que la manera en que la gente va a creer en Cristo es cuando nos vea que somos uno? En otras palabras, hay que dar testimonio. Imagínense que llegue una persona a la iglesia y no encuentre el amor entre la misma iglesia. ¿Qué va a hacer esa persona? Se va a ir. Pero si encuentra una iglesia que está unida y una iglesia que está fervorosa en Dios y que están unidos en los problemas, en las necesidades, intercediendo juntos, amándose y buscándose el uno al otro, y dejar de las críticas y de estar viendo a los hermanos sus pecados y ay no, que la hermanita y que el hermanito, ay mira, y no me saludó, y empezamos a ver muchas cosas, hermanos. ¿Qué empieza a pasar en la vida de la iglesia? Hasta los mismos que son creyentes empiezan a enfriar. Pero qué hermoso es cuando encontramos una iglesia que está dando testimonio, no solamente que está orando, no solamente que ora y no solamente que habla, que da el ejemplo. El Señor Jesús dijo que sean uno para que el mundo crea. No pueden creer si no son uno, no pueden creer si no hay testimonio, no pueden creer si están divididos. Y Dios quiere que nosotros testifiquemos a través también del ejemplo. Esto es lo que dice la Biblia. 3 recursos. ¿Cuáles son los 3 recursos? Vamos a recordar los 3 recursos para que el mundo crea y para que el mundo conozca. Primer recurso, la oración. Segundo recurso, la palabra, hablar. Tercer recurso, el ejemplo, el poder dar un ejemplo. Cuando nosotros logramos estas 3 cosas, va a haber un impacto muy fuerte en la vida de las personas. Y vamos a hablar de ese impacto.
El mensaje solamente está dividido en dos partes, los recursos que ya vimos, y ahora hablemos del impacto de ese testimonio. Cuando nosotros verdaderamente estamos testificando, ¿qué impacto tiene? Lo primero, veamos el impacto en la mente de las personas. Versículo 23. Versículo 23. Dice la Biblia: y yo en ellos y tú en mí, para que sean uno, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo ¿qué? Conozca. Fíjense bien, esa palabra, conozca, es un impacto en la mente. Lo primero que Dios quiere es que la gente sea impactada en lo que conoce. Pues el conocimiento trae bendición, el conocimiento trae poder, el conocimiento trae cambio. Por eso la gente necesita conocer. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12 que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento, o sea, por medio del cambio de nuestra forma de pensar. Cambia tu mente, cambia tu forma de vivir. Y el mundo necesita ser impactado en lo que conoce. Hay una relación, hay una fuerte relación entre nuestra información y lo que nosotros somos. Pero Dios no quiere un conocimiento solamente superficial. De hecho, la palabra conocer en la Biblia implica algo más profundo. No solamente es información, es relación. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que hablando del matrimonio de María y de José, dice la Biblia que José no conoció a su mujer hasta que tuvo a su hijo. ¿Y de qué hablaba? Precisamente de una relación más íntima. Y la Biblia siempre habla en la palabra conocer como algo íntimo. Tú no puedes conocer a Dios si tú no tienes una relación con Él. Por eso es que nosotros necesitamos entender que Dios nos da tres fuentes de conocimiento. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de tres fuentes de conocimiento de Dios. La primera es su naturaleza. Su naturaleza, miren, en el Salmo capítulo 19, y vamos a ese pasaje porque es muy hermoso este texto. Salmo 19, sin perder el pasaje que estamos viendo de Juan 17. Salmo 19. Yo me aprendí este salmo completo cuando estaba joven, más joven, ¿verdad? Pero me lo aprendí y me gustó muchísimo por la forma poética en que describe tanto la creación como las escrituras. Y la primera fuente de revelación de Dios es la naturaleza. ¿Qué dice el Salmo 19 del 1 al 6? Dice: el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿De qué está hablando la Biblia? La primera fuente de revelación es la naturaleza. La gente, aunque no lea la Biblia, tan solamente con voltear al cielo se da cuenta que Dios existe. La gente, aunque no tenga mucho conocimiento de la palabra del Señor, tan solamente con ver lo que sucede, puede experimentar que Dios es real. ¿Sí? Hablamos de un huracán. Yo recuerdo hace muchos años cuando el huracán Gilberto pegó allá en las costas de Campeche también, y platicaba con los hermanos que en el caso de nosotros se rompió las compuertas de
del aeropuerto, ASA, aeropuertos y servicios auxiliares, y el agua entonces vino fuertemente, inundó la casa de mis papás, llegó a la altura de 2 metros, se perdió todo. Dios permite las cosas por algo, pero aún dentro de los huracanes, Dios está presente. Y nosotros podemos ver la grandeza y el poder de nuestro Dios en la naturaleza. ¿Cómo conocemos a Dios entonces? A través de la naturaleza, para que el mundo conozca. Y tú puedes llegar con una persona y decirle, ¿sabes qué? Mira, puedes mirar la naturaleza y ver que Dios existe. Nosotros no somos producto de la casualidad. No, yo no soy producto de la casualidad. Tanta perfección necesita a alguien que lo haya creado. Pero después de ver la naturaleza, hay otra fuente también en que podemos conocer a Dios, y la otra fuente es las Escrituras, la palabra del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo habla de Cristo, y en el Salmo 19, ahí mismo, pero en los versículos del 7 al 14, nos describe el poder de la palabra, y veamos qué dice la palabra de nuestro Señor en este texto. Si quieren pueden leerlo conmigo, también los que están allá en sus casas pueden leerlo con nosotros. Y dice la palabra de nuestro Dios, Salmo 19 del 7 al 14, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y todo está hablando de su palabra. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Tú puedes conocer a Dios a través de las Escrituras, porque la ley de Jehová es perfecta, porque el testimonio de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo puedes conocer a Dios? ¿Cómo la gente puede conocer a Dios? Estamos orando para que el mundo crea. Estamos orando para que el mundo conozca. ¿Cómo va a conocer a Dios? A través de la naturaleza, pero también a través de las Escrituras. Cuando tú vas con alguien, háblales de la palabra, porque tu palabra no puede hacer nada, pero la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. ¿Sí me estoy explicando? Es la palabra de Dios. ¿Y cómo más puede conocer? ¿Cómo más se puede conocer a Dios? A Dios no solamente se le conoce por la naturaleza y por las Escrituras. La revelación máxima de Dios es Jesucristo. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4, el autor de esta carta dice de la siguiente forma: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es la revelación máxima? Cristo. A Dios
Se le conoce por la naturaleza, por la palabra y por medio de Jesucristo. Y cuando tú empiezas a conocer a Jesús, conoces a Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí. ¿Qué dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ¿qué dijo? Ha visto al Padre. Y luego, ¿cómo pues puedes decir, muéstranos al Padre? Le dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué precioso es poder ver el impacto que se produce en la mente que empieza a conocer a Jesús. Hay un impacto tremendo. Dios quiere que seamos impactados para que el mundo conozca. Tienes que conocer. Si hay alguien aquí que aún no conoce a Jesús, yo le invito a que lo haga. Yo le invito a que realmente empiece a conocerlo día tras día y no conocerlo solamente de manera intelectual, superficial, sino que la conozca verdaderamente quién es, hasta llegar a la experiencia que tuvo Job, que dijo, de oídas te había oído. ¿Qué dijo Job? Mas ahora mis ojos te ven. ¿Se dan cuenta cómo lo conoció? De una manera más profunda. Tú debes de conocer a Jesús. ¿Y qué debemos de conocer de Él? Vamos a regresar a Juan capítulo 17, versículo 23. Para que el mundo conozca, pero ¿qué tiene que conocer? ¿Qué dice ahí? Que el mundo conozca, pero ¿qué tiene que conocer? Que tú me enviaste. Eso es lo que tiene que conocer. Que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Dios envió a su Hijo. La palabra del Señor en Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es lo que tenemos que conocer. Porque algún día todos conocerán de Dios, todos, absolutamente. En Habacuc 2:14 se nos dice que la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Algún día todos van a conocer de Jesús. Y hay una promesa muy especial para aquellos que conocen de Jesús. Hay una promesa muy especial para ti que le conoces. ¿Cuántos conocen ya a Jesús aquí? ¿Sí? ¿Lo conocemos de oídas o lo conocemos en verdad? ¿Sí? ¿De verdad? Bueno, ok, vamos al Salmo 91. Mira la promesa que Dios tiene en tu vida, que tiene para mí, para todos los que conocemos a Jesús. Salmo 91, versículo 14 al 16. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y la siguiente parte de ese versículo lo puedes subrayar. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Para la persona que ha conocido al Señor, que ha conocido su nombre, tiene el privilegio. Me invocará y yo le responderé. ¿A poco cuando tú hablas por teléfono, verdad? Y te hablan por teléfono, lo primero que preguntas, ¿quién es? Si ves el número es desconocido. Es más, si ves un número desconocido, ¿verdad? Muchos, ¿qué hacemos si vemos un número desconocido? Ni contestamos. Si a veces hasta los conocidos no contestamos, ¿verdad? Pero si ven un número desconocido, pero cuando ves uno, contestas, me invocará. Imagínense, Dios, ¿creen que Dios contesta al que no conoce? Pero tú que le conoces, me invocará, dice Dios, y yo le responderé. Y cuando pasas por un momento difícil, ¿qué dice Dios? Con él estaré yo en la angustia.
lo libraré, le glorificaré, y por si fuera poco, cuando tú partas de esta tierra, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por eso es que el mundo necesita conocer de Cristo. Que el mundo conozca. Si tú ya le conoces, ojalá que otra persona conozca a través de ti. Es un pacto en la mente para que el mundo conozca. Pero no solamente Dios quiere impactar la mente, quiere impactar el corazón. Porque aparte de decir para que el mundo conozca, ¿qué más dice la Biblia en versículo 21? Vamos a regresar a Juan, ¿verdad? Es Juan 17. Juan 17, ahí estamos. Ya estamos terminando, es la última parte de nuestro sermón, el versículo 21, la explicación de este versículo. Pero miren lo que dice la Biblia en el versículo 21, para que el mundo crea. La primera parte era para que el mundo ¿qué? Conozca. ¿Dónde es el impacto? Conozca, en la mente. Y el segundo impacto, ¿dónde es? Para que el mundo crea. Mi mente muchas veces me dice que no es posible, dice un canto, ¿verdad? Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Y el mundo necesita no solamente conocer, sino creer. Hay cosas, hermanos, que a veces uno no las puede imaginar hasta que no tiene la fe suficiente. Creer es poder ver aún lo imposible. Por la fe muchos de los grandes hombres pudieron hacer grandes cosas. Hebreos capítulo 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Llegar a la mente de las personas es importante, pero llegar al corazón es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que realmente trabajar en nuestras vidas, en la fe, en la confianza. Imagínense aquel momento en que Pedro se encontraba delante del Señor Jesús y el Señor Jesús estaba ahí caminando sobre el mar. Y Pedro le dice, si eres tú, di que yo vaya hacia ti. Jesús le dijo, ven. Y Pedro entonces se baja de la barca. Algunos critican a Pedro. Dice, ay, se hundió porque no tenía fe. Pero muchos de los que estamos aquí ni siquiera nos hemos querido bajar de la barca y dar el primer paso. Pedro fue un hombre impetuoso que se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el mar. ¿Qué se necesita para hacer eso? Fe. Sí, la fe es puesta a prueba, pero se necesita fe. Y la gente necesita creer en Dios, que existe un Dios, que existe la vida eterna, que es real, que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos. Necesita creer el mundo que hay un lugar que nos está esperando en la presencia del Señor, cuando Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, creer que vendré otra vez, que vendrá otra vez y os tomará a nosotros para sí mismo, para que donde Él está nosotros también estemos. Es creer. Es creer en que Dios puede restaurar nuestras vidas, que Dios puede hacer cambios en la vida de nuestra iglesia. Es creer que aquello que está pasando en tu vida tiene un propósito, y aún en medio de la tormenta más grande, Dios se va a manifestar. El mundo necesita creer. Y si tú crees, comparte este evangelio con la gente que les rodea. Miren lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26. Dice las Escrituras, dame, hijo mío, tu corazón
¿Dónde es el impacto de la fe? En el corazón, no es en la mente, ¿verdad? Para que el mundo conozca y para que el mundo crea. ¿Qué necesitas tú hacer? Es darle el corazón al Señor. Cuando habla del corazón, está hablando del asiento de tus emociones, de tu voluntad. No se trata solamente de conocer, sino de creer. Dios te ama y quiere que el mundo crea y conozca. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la oración. ¿A través de qué más? De la predicación de la palabra y a través del ejemplo. ¿Qué va a suceder? Si hacemos estas tres cosas, va a haber un impacto en la mente y en el corazón de las personas. Pero primero tiene que empezar por ti, que tú seas impactado por Dios. Vamos a orar, vamos a rogar a nuestro Dios que nos hable. Yo quiero que veamos un video, y mientras estamos viendo este video, ora al Señor, platica con Dios. Este video nos habla, pueden estar sentados un momento, hermanos. Vamos a orar ahorita, pero sentados, porque vamos a ver un video que nos habla acerca de la necesidad que tenemos nosotros de llevar la palabra de nuestro Dios. Este es un canto que hace muchos años salió y que fue creado por varios cantantes cristianos con el propósito de alentarnos en el testimonio, en el hablar de Cristo a la gente que necesita de Dios. Se van los minutos poco a poco y se acerca el momento de la siega. Ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo y nos dijo que fuésemos su voz. Llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de amor, declaremos la verdad. Declaremos la verdad. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Señor, Extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida revele la luz, el amor de Jesús. nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautivo está. Hermosos son los pies del que va, proclamando al mundo la verdad. Iglesia desperta.
el momento de levantar la bandera de amor. Marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta al caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para la salvación. Que tu vida refleje la luz. Que tu vida refleje la luz. Que tu vida refleje la luz. Y el amor de Jesús. Puestos de pie. Bendito Dios. Venimos delante de tu presencia, Dios, para rogar por nuestra iglesia. Perdónanos, Dios, porque nos hemos enfriado en predicar tu palabra. Hay tanta gente necesitada alrededor de nosotros que necesita de tu palabra, Señor, que necesita creer y que necesita conocer de ti. Señor, queremos pedirte que nos perdones porque nuestra palabra no ha sido escuchada como debe de ser. Nos hemos enfocado solamente en nosotros y nos hemos enfocado, Señor, en el edificio más que en la gente que está alrededor de nosotros. Quiero pedirte, Dios, que levantes a nuestra iglesia, límpiala, Señor, y trae gente que crea en ti y gente que se comprometa para compartir el evangelio con otros. Señor, si es necesario que tú hagas algo en nuestras vidas, hazlo. Pero te ruego que puedas hacer un impacto en la mente y en el corazón de los que estamos aquí presentes. Y usa a mis hermanos para que ellos puedan sentir esa necesidad de compartir tu palabra con la gente que les rodea. Ayúdanos, Dios, para poder testificar, para poder compartir el evangelio con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Salva, Señor, al pecador. Restaura familias. Cambia historias, Señor. Permite que la gente pueda creer en ti. Transforma, Señor, a nuestra nación, a nuestra ciudad, a nuestra colonia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús estamos pidiendo que tu Espíritu Santo pueda trabajar en la vida de toda nuestra iglesia y que, Señor, tú levantes una iglesia que te glorifique y que dé testimonio, una iglesia sana, una iglesia que realmente puede estar dando testimonio no solamente con su palabra, sino con su ejemplo para tu gloria y tu honra, Dios poderoso. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Perdónanos y límpianos para que demos más fruto y nuestro fruto permanezca para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo estamos pidiendo. Amén.